En esta misma pista de atletismo va a tener lugar la 40ª edición de la 10K de la Liana. Estamos con unos compañeros que son los organizadores del Club Tribu, ya son Carlos y Rafa. Bueno, Carlos, a mí me gustaría que me comentaras un poco cómo va a ser esta 10K, que va a ser el próximo día 27 de julio, sábado. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Bueno, este año la Vuelta celebra su 40 aniversario. Estamos preparando un evento sin igual. Queremos que sea un evento deportivo y al mismo tiempo hacer una vida social dentro del pueblo para que la pueda disfrutar todo el mundo. ¿En qué va a consistir esa especialidad que va a tener esta fiesta del atletismo popular? Mira, estamos programando este año en cuanto a la salida se hará desde aquí, como todos los años. Recorremos los 10 kilómetros, habrá 3 puntos de avituallamiento para combatir un poquito el calor que hace estos días y que el corredor esté siempre hidratado. Y les hemos puesto también una batucada en el kilómetro 2,5 y en el 7,5, que lo van a disfrutar 2 veces para que estén muy bien animados. Y lo bueno que cuando lleguen aquí a meta van a tener un avituallamiento bastante más grande, les vamos a dar cerveza, va a haber música con DJ, va a haber una fiesta. Todos los corredores cuando terminen su carrera van a tener su medallita de recuerdo. Y voy a destacar un punto muy importante que hemos contado este año. Los trofeos para las categorías están hechos manualmente. Este año contamos con un centro de discapacidad que lo ha hecho un trabajo fantástico. No hay ningún trofeo que sea igual al otro, son todos diferentes y ese es un valor añadido que hemos querido dar a la carrera este año. Bueno, va a ser una fiesta del deporte, va a ser una fiesta del atletismo popular. Sabemos que la carrera está enmarcada en las carreras de la Diputación de Valencia, en la 10K de la Liana, que además este año cumple su 25 aniversario. Son muchos años de carrera, vosotros os habéis atrevido con mucho. Queremos y creemos que la vamos a disfrutar. En este momento me habéis dicho que habían más o menos unos 500 y pico de inscritos. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Y además creo que queréis que hayan muchos. Sí, ahora mismo en adultos somos más o menos unos 500, 550. Hasta el miércoles a medianoche se pueden inscribir en la plataforma de Top Run, pero aparte de los adultos hemos organizado una carrera infantil que se hará a las 7 de la tarde, a las 19, también aquí, pero los niños correrán dentro de la pista de atletismo sin salirse fuera a la calle. Y en cuanto a la carrera infantil, tenemos aproximadamente unos 100 niños hasta ahora. Una buena cifra que además se puede incrementar, porque sepáis que aunque en este momento se va a cerrar las inscripciones, como creo que me habéis comentado, este miércoles, a las cuando falte un minuto para las 12. Sí, a medianoche, sí. ¿Habrá alguna posibilidad de aquellos que se hayan quedado, no sé, colgados, de hacer algo? Pues la verdad no queremos dejar fuera de la carrera a nadie. O sea, nosotros vamos a tratar de preparar unos dorsales para la gente que llega a última hora. Lo que lamentablemente no podemos confirmar serían las camisetas ni bolsa de corredor, pero pretendemos que todo el mundo pueda participar. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Rafa como a Carlos, los organizadores desde Tribu, de esta 10K de la Liana. La verdad es que va a ser fantástica. Nosotros estaremos allí el día 27 a las 8 de la tarde, no antes, para poder contaros todo lo que va a suceder en esta gran fiesta del atletismo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.